Salmo 73. Vamos a leer los primeros 4 versículos y después vamos a seguir con el versículo 11. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Vamos a pasar al versículo 11 ahora. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia. Quizás no se menciona mucho, pero fue un personaje que vivió en la época de David, muy cercano a David, y este era Asaf. Este salmo, es más, fue escrito por Asaf. Asaf escribió aproximadamente 12 salmos. A veces pensamos que todos los salmos los escribió David, pero hay aproximadamente 12 salmos que son de Asaf, los demás son de David, y hay algunos salmos que tienen otra autoría. Ahora, ¿quién era Asaf? Porque acá vemos a un hombre que entra en una crisis, que se comienza a cuestionar la justicia de Dios, si realmente hay justicia, porque lo que parece que al malo le va bien y al bueno le va mal, ¿verdad? Él se comienza a cuestionar muchas cosas. Creo que el primer error fue cuando él quitó los ojos del Señor, porque dice, viendo la prosperidad de los impíos, dice, tuvo envidia. Quiere decir que quitó los ojos de Dios y comenzó a compararse. Las comparaciones son malas, ¿verdad? Mira lo que tiene aquel, mira lo que alcanzó el otro. Y yo que me esfuerzo, y yo que trato de agradar a Dios, todavía no he logrado llegar a eso, obtener eso. Y él comenzó a patinar en eso, a resbalar en eso, y dice que estuvo a punto de caer. Fue una crisis muy grande. Pero dijimos, ¿quién era Asaf? Bueno, Asaf era un levita, pertenecía a la tribu de Leví, que eran los encargados de trabajar junto a los sacerdotes en todo lo que tenía que ver con el templo. Y como levita era un cantor, era un adorador, pero también era profeta, traía profecías. Obviamente que ya ahí habría que ir a Crónicas 16, al libro de Ezequías, donde se dice que era un vidente, que era alguien que también profetizaba. Y era alguien destacado porque la Biblia lo menciona a la derecha de David en los momentos que habían convocatorias especiales en el templo, en la casa de Dios.
Ahí estaba Asaf quizás guiando con la música, con la adoración a todas las personas que estaban dedicados a eso. No nos olvidemos que la Biblia en los Salmos menciona muchos instrumentos, además del arpa, el salterio y muchos instrumentos más que se utilizaban para adorar a Dios. Y Asaf era una de esas personas destacadas y como levita desde niño fue educado en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de las Escrituras. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una persona de esa estatura espiritual llegue a tener estos conflictos, llegue a tener estas interrogantes? Hermano, el hecho de que seamos cristianos y que llevemos años en los caminos del Señor, eso no nos exime de pasar por determinados momentos donde pueden surgir interrogantes en nuestra mente, ¿verdad? Cuando todo marcha bien, tenemos trabajo, tenemos dinero en el bolsillo, tenemos salud, bueno, ahí no hay muchas preguntas. Pero cuando nos visita la enfermedad, cuando estamos sin trabajo, cuando no llego a fin de mes y no pude pagar, y ahí comienzan, ¿verdad? Nos comenzamos a hacer preguntas. Bueno, pero hablan de la prosperidad y yo este mes no pude pagar la luz. Y comenzamos a hacernos preguntas, ¿verdad? Y decimos, si fulano, mira, la vida que lleva desordenada y está bien de bien. Hasta cambió el auto, hasta le regaló otro a la esposa y se compró otro para el hijo. Y yo apenas tengo una bicicleta para ir a la iglesia, ¿verdad? A veces hacemos esas comparaciones. Y así estaba Asaf, dice, Dios es bueno, pero es bueno para con los limpios de corazón. No nos olvidemos, hermanos, que cuando nosotros tenemos esos conflictos, hay cosas que comienzan a manchar nuestras vestiduras, porque acá hay por lo menos 4 áreas que se afectaron con este conflicto, con esta crisis. Se afectó el área espiritual, porque él comienza a hablar y a decir, bueno, al final en vano lavé mis manos en inocencia, o sea que ¿y de qué me sirvió, no? Tanta búsqueda, ¿no? Ahí ya vemos que se está haciendo preguntas que uno dice, Señor, se está cuestionando su fe. Eso también afectó sus emociones, porque cuando habla de la envidia, cuando habla de la amargura, ahí está hablando del área emocional que también está siendo afectada. Se afectó el área física también, porque él dice, en mi corazón sentía punzadas. Miren, fíjense en a qué grado, qué profunda fue la crisis, que hasta sentía punzadas en el corazón, estaba conflictuado, estaba avinagrado. Ahora, el problema cuando una persona está conflictuada es que se enferma espiritualmente. Y como toda enfermedad, o como muchas enfermedades, no todas, algunas son contagiosas. Ustedes recuerdan el periodo que pasamos del COVID, ¿verdad? Que había que andar con tapabocas para no transmitir el virus. Uno tenía que usar los tapabocas, pero Asaf dice, bueno, si yo hubiera hablado a la generación de tus hijos se engañaría. O sea que a veces uno puede transmitirle a otro el conflicto que uno tiene y contagiarlo, porque a veces todas estas crisis comienzan a traer otras cosas de la mano. Viene la queja, y la queja, es difícil estar al lado de una persona que está en esa condición, porque la persona se vuelve tóxica. ¿Han escuchado a personas tóxicas? Se vuelve tóxica y uno quiere compartir y todo lo que habla quejándose, está amargado, está resentido. Yo recuerdo que una vez, estando pastoreando yo en una iglesia de Montevideo, hace muchos años,
se apareció una parejita jóvenes y hablaron conmigo. Dice, tenemos que hablar con usted. Digo, sí, ¿cómo no, hermano? Venga. Ellos siempre tenían todo anotadito. Y me dijeron, acá hay una persona que usted tiene que confrontarla. Le digo, ¿pero qué hizo? ¿Cometió un error? No, dice, pero quiere estar en todo, porque está en el coro. Y además de estar en el coro, va a un anexo, va a hacer esto. Y habían 2 o 3 actividades que esa persona estaba envuelta, y estos hermanos estaban muy molestos. Pero le digo, ¿y cuál es el problema? Si la persona tiene el tiempo, dispone del tiempo, porque es soltera, en involucrarse, ya sea en el coro o en otras actividades de la iglesia, si se quiere involucrar, porque yo se lo voy a impedir. Pero ellos estaban mirando, quitando los ojos del Señor y mirando, y comenzó a surgir como una envidia. Mira, hasta acá, hasta allá. Es como que yo venga acá y mire, pero viste que fulano va a la radio, pero aparte de ir a la radio, lo ponen a presidir, y aparte de presidir es el que prende los aires. Bueno, pero amigo, gloria a Dios. Amén. Ojalá en la iglesia todos tuvieran esa disposición. Amén. De estar colaborando en todo lo que pueden. No, hermano, por favor, que si va a la radio, que no prendan los aires acondicionados. Si prenden los aires acondicionados, que no traigan la escuela dominical. No, hermano. Entonces, infantil eso. Pero eso significa que el corazón de ellos se estaba avinagrando y estaban mirando eso. Tenían otra lista más, gracias a Dios que me dijeron eso solo, pues ya eso me dejó preocupado por ellos. Y así, hermanos, hay veces que nosotros nos ponemos a observar, a mirar con nuestros ojos humanos, pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y uno tiene que entender que más allá de las virtudes o los defectos que pueda tener un hermano, el dueño de la iglesia es el Señor. Amén. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. El dueño de la iglesia es el Señor. Si no, tendríamos que poner como gran hermano una camarita detrás de cada hermano para filmarlo, a ver cómo es en el trabajo, cómo es en la casa. Y obviamente que Dios se encarga de purificar, Dios se encarga de santificar su iglesia. Obviamente que el pastor también ejerce un control, pero el Señor es el que tiene los ojos como llama de fuego, que puede ver más allá de lo que yo puedo ver. Puede ver el corazón, puede ver mi mente, puede ver lo más profundo de mi ser y sacar a luz aquello que realmente me está conflictuando, me está vinagrando, me está amargando. Porque qué tremendo que es la amargura. Y saben, hermanos, que yo he tenido que trabajar para uno no tocar cosas que se puedan, de alguna manera identificar con el país en el cual estamos trabajando, pero trabajando en otras regiones, en otros continentes, he visto el daño que puede hacer la amargura, especialmente en un líder, en un obrero. Y más cuando ese obrero sube al púlpito y lleva esa amargura al púlpito y la traslada, y de ahí, hermano, la gente va a recibir la palabra, va a edificarse, y ese líder, como no está bien, está amargado, dice la Biblia que de una fuente amarga sale agua amarga, y el agua amarga no me edifica. Amén, porque yo quiero salir de la iglesia, aunque la palabra me haya exhortado, pero quiero salir renovado, bendecido por la palabra del Señor. Y acá vemos a este hombre que está diciendo, estuve pasando un periodo difícil, crítico, donde me puse a mirar la prosperidad de los impíos, donde tuve envidia, ¿verdad? Porque uno a veces mira, hermano, y se pone a mirar cosas que le pertenecen a Dios, ¿verdad? Porque definitivamente el que tiene el control de todo es Dios. Uno puede orar por un hermano, lo puede aconsejar, pero realmente el que puede cambiar es el Señor, ¿verdad? Y hoy el hermano decía algo muy importante.
¿verdad? Que cuando la persona se amarga y dice, desde que vengo a la iglesia dicen que Cristo viene, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Eso cuando uno también está como cansado de esperar. Y hermano, uno tiene que estar esperando al Señor con ese espíritu, ¿verdad? Con esa expectativa, porque la Biblia dice que en el Apocalipsis dice, de cierto vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo va a venir el Señor? Nosotros no lo sabemos, porque hasta los discípulos se lo preguntaron. ¿Vas a restaurar el reino ahora? Ellos querían que restaurara ya el Señor en ese momento, y Él dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sabemos que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir por su iglesia. Y mientras el Señor no venga, nosotros tenemos que aprovechar lo máximo posible para ganar almas para Cristo. Amén. Si el Señor no viene en el momento que esperábamos, mejor, porque hay más tiempo para ganar almas. Amén. De forma que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Pero a veces, hermanos, cuando uno pasa por esas crisis, comienzan a venir esas preguntas. Y yo me lo imagino, Asaf, conflictuado. Ahora, Asaf componía salmos, que quizás los cantaba, otros quizás los compuso y no están aquí en el libro, porque no todo lo que escribió Asaf está en los salmos, quedó registrado. Y él adoraba a Dios y guiaba a otros en la adoración, en la alabanza. Era un hombre especial. Fíjense, para que David lo tuviera a su mano derecha y David le delegara esa función tan importante, porque era un hombre especial. Ahora, cuando él pasó por esta crisis, quizás ya no era ese hombre especial. Y a veces preguntábamos, quizás David preguntaba, ¿no vino Asaf? No, parece que no, hoy no vino. Pero es extraño, porque Asaf está siempre en las convocatorias, está siempre, él no falta, él está. Y saben una cosa, hermanos, cuando uno está pasando por una crisis, se comienza a aislar, se comienza a separar, que eso es algo peligroso también. Les voy a contar una experiencia personal. Estando con el grupo de jóvenes, siendo yo miembro de la iglesia, se dio una situación en los jóvenes, pero una situación de índole pequeña, nada importante. Pero cuando uno no está bien, hermanos, hasta la cosita más pequeñita, cuando uno está muy sensible, hipersensible, entonces tenía un compañero, ¿no? Que éramos amigos en Cristo y juntos para arriba, abajo, y él era casi muy leal a mis decisiones. Y yo le dije, mira, yo no quiero problemas, vamos a hacer algo, yo voy a venir sobre la hora que comienza. Entonces el culto ya estaba comenzado, y cuando comenzaba el culto yo entraba, cosa de no saludar a nadie. Entonces cuando terminaba el culto, que me decían, vamos a orar, yo decía, vámonos. Y nos íbamos. Ustedes pueden creer, hermano, que cuando comencé a hacer eso, el Señor me abrió a mi corazón y me dijo, estás mal, clarito, hermano, estás mal. Pero yo, había orgullo también, hermano. Cuando uno pasa por esta crisis, se meten todas las malicias, se meten, porque son como puertas que uno le abre al enemigo. La amargura le abre puertas al enemigo, porque hay gente que se mete en eso o cae en esos pozos y después no encuentra luz para salir. Y nos íbamos. Y el hijo de mi pastor, un muchacho íntegro, hasta el día de hoy,
él se congrega, somos amigos, nos escribimos, él vive en Estados Unidos, siempre fue prácticamente mi mentor, alguien que me aconsejaba. Él notó que yo estaba extraño, había algo, yo me iba, nos saludaba, me dijo, tengo que hablar contigo. Le digo, ¿qué sucede? Le digo, ¿cómo que sucede? ¿Por qué te vas sin saludar? Siempre te quedabas, sonreías, hablabas con nosotros, dabas un abrazo y ahora salís de pan. No, lo que pasa es que el trabajo, estoy un poco cansado, entonces tengo que llegar. Siempre uno tiene la perfecta excusa para enmascarar la crisis. Un poco cansado, el trabajo, está bravo el trabajo, y entonces salgo rápido para tomar el ómnibus y llegar temprano a casa. Como llevaba años en la iglesia y me quedaba, y de un día para el otro, hermano, pero yo estaba pasando por una crisis donde estaba malhumorado, estaba vinagrado, amargado, por cosas insignificantes. Miren, hermano, ¿quieren que le diga lo que era? Era una niñería. Era una actitud de una persona inmadura, infantil. Y eso puede pasar, porque a veces hay inmadurez, hay infantilismo dentro de la iglesia. Pero la verdad que él tenía una capacidad, un muchacho, y lo es, una persona madura, y un día cuando vio que yo persistía en eso, me dijo, vamos a hablar ahora y vas a sentarte ahí. Me sentó en la iglesia, dijo, sentate que tengo que hablar contigo. Le digo, ¿por qué? Dice, quiero que me digas ahora qué es lo que te pasa. Nada. No. A mí no me vas a engañar. A mí me vas a sacar, me usó esta palabra, vas a vomitar todo lo que tenés adentro. Y bueno, hermano, ahí cuando él comenzó a hablarme con esa autoridad espiritual, me dije, bueno, lo que pasa que Beatriz un día me miró así y el otro, cosa, niñerías. Él me escuchó hablar. Me dijo, así que tú estás preocupado por esas pequeñas cosas, cuando desde que tú llegaste a la iglesia te hemos perdonado tantas cosas, te hemos soportado. Ay, hermano, yo no quisiera que usted estuviera ahí cuando ese gallo comenzó a cantar, pero me comenzó a exhortar, hermano. Me dijo, cuando viniste acá te hemos tolerado, te hemos pasado por alto muchas cosas, y me comenzó a hablar de algunos errores que y hablarme, hermano, que yo me sentía chiquitito así. Y tuve que sacar todo eso, y fue para mi bien, hermano. Porque si yo hubiera seguido así, hubiera resbalado, si hubieran deslizado mis pasos, porque he conocido gente que se ha apartado y están en raíces de amargura, amargados, enojados con Dios, enojados con la iglesia, enojados con la vida, hasta el rostro les ha cambiado. Hermanos, miren que, hermanos, la raíz de amargura, dice el libro de Hebreos, que esa raíz es algo que va profundizando, y dice que impide alcanzar la gracia de Dios, y dice que contamina, que llega a contaminar. Gracias a Dios. Bueno, yo tenía uno medio contaminado ahí, que se iba conmigo. Ese era, si vos te vas, yo me voy también. Porque cuando uno comete un error, a veces afecta a otros que están alrededor de uno. Y después uno comienza a ver defectos por todos lados. Pero a veces cosas tontas. Sí, viste que la iglesia, sí. Qué decadencia, ¿eh? Qué decadencia. Viste que tu vuelo está quemado. No lo cambiaron. ¿Qué le cuesta a la iglesia cambiar el tubo? Sí, sí. ¿No notaste que en la otra esquina, no viste? No, que lo que hay una manchita en la alfombra. Falta limpieza, falta que... Empezamos a mirar fallas por todos lados, pero son cosas insignificantes, pero que nosotros le damos lugar en nuestro corazón
y comienzan a vinagrar, porque no venimos a buscar a Dios, venimos como inspectores, como policías, a buscar el defectito. Y ahí nuestro corazón se amarga. Y así estaba Asaf mirando. Mirá que se compró un eléctrico. Mirá, fulano, y yo batallando acá, que él se compró un eléctrico. Y es una SUV. Y yo, que me he matado, porque después, hermano, comenzamos nuestra mente comienza a elucubrar. Bueno, también fue afectado no solamente las emociones, la amargura, sino la mente de él. Vieron que él dijo, tan torpe era yo que no entendía. Hermano, como si tuviera una nube en la mente, su forma de razonar, su perspectiva de ver la vida, todo se estaba distorsionando, porque obviamente cuando uno se aleja de Dios, cuando uno está en Cristo, uno está positivo, uno está en fe, uno está contento, uno está alegre, porque está mirando la vida con los ojos del Señor, con los ojos de la palabra, bajo la guianza del Espíritu. Y el Espíritu imparte gozo, imparte paz, pero cuando uno se aleja y se enfría, hermano, uno comienza a ver defectos por todos lados, menos el uno. Y cuando uno está mal, los equivocados son ellos. Y tú, no, yo soy la víctima. Porque también en esa crisis comenzamos a victimizarnos. ¿No vieron lo que me hicieron? Todo lo que yo en la vida he sufrido en esa iglesia. Y hermanos, comenzamos a victimizarnos. Y hermanos, Dios nos llamó a ser instrumentos de bendición, no a estar con esa actitud, con ese espíritu. Así que la mente dice, yo no entendía. Realmente, hermano, hasta fue afectado en su mente, en su forma de pensar. Y uno tiene que tener cuidado también con la mente. Hermano, yo creo que la mente es un lugar muy delicado que nosotros tenemos que cuidar mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mente es algo, hermano. Uno no le puede abrir la mente a todo. Hay cosas que ni siquiera uno debe andar pensando, porque a veces andamos elucubrando cosas, pensando. Y hay casos que son graves. Recuerdo que una vez una hermana adulta, con familia, me dijo, pastor, tengo un problema, que yo pienso demasiado, y pienso, y llega un momento que hasta no controlo mi mente. Digo, eso es peligroso, hermano. Uno tiene que tener un dominio propio hasta en la mente y decir, bueno, esto no agrada al Señor. Este pensamiento que se quiere instalar en mi mente, no lo voy a permitir, lo voy a sacar, voy a limpiar mi mente de todo pensamiento negativo. Voy a limpiar mi corazón de cualquier cosa que esté ahí instalada del pasado, porque cuántas cosas hay, ¿verdad? Como si tuviéramos una libretita negra donde vamos anotando todo lo que me hicieron. Y cada vez que surge algo, voy anotando en la libretita negra. Y aquel día que llovía, y yo salí de la iglesia, y habían 3 hermanos con auto. Estaba fulano, y ninguno de ellos me ofreció llevarme hasta la casa. Y eso lo tengo anotado en la libretita negra y siguen anotando. Aquel día cuando almorzaron en la iglesia, que hubo un retiro, y a todos le dieron un plato lleno, les dieron pan, les dieron jugo, y a mí me trajeron un vaso de agua y el plato por la mitad, haciendo acepción de personas. Y lo tengo anotado. Mi hermano, hoy vamos a borrar todo lo que está en la libretita negra. Gloria al nombre del Señor, porque eso es lo que nos está a veces destruyendo internamente. Tenemos que limpiar nuestro corazón y entender también que los hermanos no son perfectos. Nosotros vamos a ser perfeccionados cuando estemos en el reino de los cielos. Aquí estamos caminando hacia la perfección. Pero yo cuando entré a esta iglesia, y corríjanme, a ver si estoy acá, no le vi alitas a nadie.
ninguno tiene alitas, no hay angelitos. Es una iglesia de hermanos, hermanos y hermanas cambiados, transformados por Cristo, pero que todavía tienen cosas o tenemos cosas que aprender, que cambiar, y no podemos ser tan exigentes. Sí, pero aquel hermano no se arrodilló media hora, se arrodilló 10 minutos nada más. Y estamos pendientes, hermano, déjalo si él se arrodilló 10 minutos, 20. Dejémonos de estar inspeccionando a los demás y comencemos a dedicarnos a nuestra propia vida espiritual, a crecer nosotros para después bendecir a ese hermano, para orar por él, para clamar por él. Gloria al nombre del Señor, pero no quitemos los ojos del Señor para poner los ojos en otra cosa que nos va a desviar del objetivo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y bueno, fue afectado también su cuerpo porque él dijo, bueno, en mi corazón sentía punzada. Ustedes saben, hermanos, que los disgustos hasta despiertan enfermedades. Amén. Los disgustos. Hay disgustos que uno no los puede impedir, pero hay disgustos que parece que uno los sale a buscar. Pero una persona de pronto perdió un ser querido y esa tristeza le despertó una diabetes. Porque sí, porque está todo conectado. Las emociones están conectadas con nuestro cuerpo. Y a veces hasta, como dicen los médicos, estamos somatizando. Entonces, para una buena salud emocional y física y espiritual, es bueno quitar de nuestro corazón todo eso que me está avinagrando, que me está afectando, que me está contracturando, ¿verdad? Porque a veces hasta queremos ser más santos que Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor. Tenemos que tener la correcta perspectiva y saber que estamos caminando hacia la perfección, pero hay cosas que le corresponden al pastor, ¿verdad? Porque hay gente que a veces... ¿Saben que en Uruguay, una vez alguien dijo, acá en Uruguay somos 3.400.000, pero cuando juega la selección hay 3.400.000 técnicos? Todos son técnicos y que aquel no tenían que ponerlo, que aquel lo pusieron y que aquel lo tenían que haber sacado porque estaba cansado, aquel no rindió, y todo el mundo opina. Y a veces en la iglesia, hermano, todos son pastores que quieren dirigir la iglesia y hay un solo pastor. Y está el pastor de los pastores que es Cristo. Y nosotros tenemos que descansar en eso. Amén. Descansar y saber que hay un pastor, que el pastor Dios le muestra, él ve lo que hay que corregir, pero no somos nosotros que tenemos que estar, ¿verdad? Amén. Tirándole el busito ahí, tirándole la oreja a uno. Una vez, hay cosas, hermano. Una vez en la iglesia, en Puerto Rico, una iglesia de Puerto Rico, esto me lo contó el hermano Muñoz. Muñoz estaba en la oficina y mandó llamar a una hermana. La hermana entró a la oficina y le dijo, hermana, entrégueme sus credenciales. ¿Cómo? Sí que me entregue sus credenciales, pero Pastor Muñoz, yo no tengo credenciales. Entrégueme sus credenciales. Pastor Muñoz, yo no tengo credenciales. Y si no tiene credenciales, porque usted me quiere adoctrinar a toda la iglesia. Porque se paraba en esa escalera, hermano, y parecía que tenía 3 galones acá, hermano. Y medía hasta el taco del zapato. Entonces dijo, hermana, esa tarea de que me la vino. Usted debe que sea buscar a Dios y no a reprenderme a los hermanos, porque hay gente que le gusta esa tarea, ¿vieron? No sé si nacieron así, con galones en la charretera, no sé, pero tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Y también lo afectó espiritualmente, porque él en un versículo dice, y en vano he lavado mis manos en inocencia. Hermano, ya cuando una persona dice de qué me valió, al final, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y al final parece que Dios bendice a los malos y a los buenos nos dejó de lado. Hermano, fíjense en qué aguda, qué profunda fue la crisis. Tremenda, por eso dijo casi resbalo.
Estuvo a punto, hermano. Estaba ahí, ahí estaba el abismo. Pero, gracias a Dios, que en un momento, porque él era un hombre que conocía a Dios, que conocía su palabra, y creo que hubo un momento de una reacción. Y qué importante cuando reaccionamos, cuando reflexionamos, cuando reconocemos, porque nos cuesta mucho reconocer cosas. ¿Cuánto nos cuesta reconocer, hermano, cosas? Hasta que en un momento dice, hasta que entrando en el santuario, él decidió ir al santuario de Dios. Se ve que hace mucho que no iba. Y Dios que lo estaba esperando ahí. Fue al santuario de Dios y ahí comenzó a sacar de su corazón. Y ahí Dios comenzó a ministrarle, comenzó a responderle. Hasta que entrando en el santuario comprendí. Hermanos, tenemos un Dios que es el que nos da el entendimiento, que es el que nos da la comprensión. Y él decía, tan torpe era yo que no entendía. Esto era tan simple, Dios. Cuando Dios me comenzó a hablar, se me aclararon los ojos, se me aclaró la mente, se me aclaró todo. ¿Por qué demoré tanto en entrar al santuario? Y a veces, hermanos, no debemos de tardar ni demorarnos en entrar a la presencia de Dios, ya sea en nuestra casa, en nuestro hogar, buscando a Dios en oración, cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos algo, pero no permitir que eso se instale, se enquiste en nuestro corazón, porque nos puede hacer daño a nosotros. Y si nosotros nos dañamos, podemos también afectar a otros, arrastrar a otros también, comenzar a contagiar a otros con eso mismo. Que Dios nos ayude, dice, hasta que entrando en el santuario. Y hoy Dios nos está llamando a eso, ¿verdad? Quizás tenemos preguntas, tenemos interrogantes, quizás tenemos heridas, porque una vez el hermano me habló mal. Sí, puede ser, hermano, que ese día habló mal, pero tenemos que aprender a perdonar y a seguir adelante. No podemos estar dándole mente a eso y pensando y que se paró así, pero qué atrevido, se me paró así y me dijo, hermano, no se entra por la izquierda, se entra por la derecha, pero ¿quién se cree? Comenzamos a hablar, pero ¿quién se cree? Ya nos comenzamos a hablar, pero ¿quién? Y ya comenzamos a golpear la mesa. ¿Por qué no comenzamos a dar? Hermanos, que Dios nos ayude y entremos al santuario de Dios y Dios nos da esa paz. Y después él termina diciendo, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Hermano, ¿sabe lo que necesitamos muchas veces? Acercarnos a Dios. Él tiene la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tiene la respuesta. Amén. Él es el que se lleva toda amargura. Amén. Él es el que se lleva todo conflicto. Amén. Él es el Dios soberano, el que Amén. hace justicia. No, yo lo voy a agarrar. Si Dios no hace justicia, la voy a hacer yo. Porque la voy a agarrar como una gallina. ¿Se acuerdan cómo mataban a la gallina que la revolveaban así? Yo escuché a una buena persona, voy a agarrar como una gallina y lo voy a hacer así. Le digo, hermano, tranquila, hermano, tranquila. Miren, voy a terminar con esto. ¿A qué grado llega la amargura? Porque a nuestra iglesia llegó una persona que Dios hizo una obra tan preciosa en esa hermana, pero llegó a nuestra iglesia, hermano, que hasta el rostro era de una persona amargada, porque el esposo le hizo mucho daño le hizo el esposo. Ella tenía un arma, dice, un día le voy a descargar el arma, voy a poner revólver y se la voy a descargar. Y yo como que la miré y ella se ve que dijo, el pastor se ve que no cree que voy a hacer eso. Pero una amargura. Y un día yo estaba en la iglesia y viene ella y me dice, pastor, quiero hablar con usted en la oficina. Sí, hermano, entre. Y de pronto, hermano, abre la cartera y saca un trabuco grande. Usted no me creía, ¿no? No, yo no dije nada, hermano. Yo no dije nada.
Y hermano, no sé si era una 45, lo que era. Sí, acá la tengo. Y si usted viera lo que es ahora, están en otros países, no es una intercesora, una mujer de oración, llena de gozo, llena de entusiasmo, sirviendo a Dios, colaborando con sus pastores. Pero esa amargura, hermana, casi la lleva a hacer una locura, porque quería hacer justicia por su mano. Por eso le digo, es necesario que cualquier cosa que está por allí dentro, ¿verdad?, afectándonos, que nos tiene frustrados, que a mí me hicieron muchas cosas injustas, quizás sea cierto, pero dejemos a Dios actuar. Dios es soberano, Dios te va a hacer justicia. Gloria al nombre del Señor. Tú estás bajo el control de Dios, bajo la protección de Dios. Él es el que te defiende, Él es el que pelea tu causa, gloria al nombre del Señor. Él es el que en su momento te va a colocar en el lugar donde tú quieres estar. Porque el enemigo trabaja en todas cosas, ¿viste? Lo ponen a presidir, lo ponen a entrar a la lectura bíblica, lo ponen a recoger la ofrenda, lo ponen a cantar coro, todo. Y a mí, ni orar por la ofrenda. ¿Qué pasa conmigo? A mí no me dan espacio. Y ya comenzamos con la cabecita. Porque tenemos esa tendencia y no tenemos que darle lugar a eso. Cuando sea el momento de Dios, Dios te va a honrar, Dios te va a ubicar, Dios te va a poner en ese lugar. Amén, porque la obra es de Dios. Porque el Señor es el que abre y ninguno cierra. Y cuando Dios te abra esa puerta, tú vas a entrar por esa puerta, que es puerta de bendición para servirlo a Él. Pero espera, sé paciente, acércate a Dios.